los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora les dejo con Iván. Buenas tardes, Dios los bendiga. Ya somos más, bienvenidos todos al Señor. No conozco su nombre, pero bienvenido, Francisco. Y nuestra hermana también llegó el día de hoy, ya dos más, bienvenida nuevamente. Ahí estamos, creciendo, cada día más. A mí me corresponde leer Hechos capítulo 5, versículo 12. Que tiene Biblia, estamos, dice: muchas señales y maravillas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchas venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Ya listo. Iba a predicar hoy, pero mejor lo dejo para otro día. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Puede decirle hola a su vecino que está a su lado así de lejos. Hola. Esta mañana tome su asiento. Damos las gracias al Señor Francisco, que nos visita por primera vez, que está con nosotros. Saludos a los que están conectados también vía Facebook. Qué bendición, saludos de verdad en el nombre del Señor. Vamos a continuar con esa serie que iniciamos ya hace varios domingos atrás sobre Somos Esenciales. Y hay algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes. No sé si tengo el tiempo para compartir todo, pero ya sabes, si no terminamos, el próximo domingo seguimos con esa parte. Cuando hablamos de ser esenciales, ya lo hemos hablado un poquito en los domingos anteriores. A veces decíamos, ¿no?, que a veces no tenemos ni idea lo importantes que usted y yo somos como hijos e hijas de Dios, porque no es solamente el hecho de decir que somos cristianos o que somos hijos de Dios o que somos miembros de una iglesia cristiana, sino el hecho de solamente decir soy cristiano tiene un significado súper poderoso, porque somos personas que creemos en un Dios vivo. No estamos creyendo en una religión falsa, no estamos creyendo en un personaje de la historia y que hizo algo tremendo y nada más. No, estamos creyendo en Jesús, en el Hijo de Dios, que murió y que 3 días después resucitó entre los muertos y que está a la diestra de Dios Padre,
y que está intercediendo a favor de usted y a favor mío. Y también lo otro importante es que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, somos los representantes del reino de Dios en la tierra. Wow, ¿usted se ha puesto a pensar en eso? Somos los representantes del reino de Dios acá en la tierra. De hecho, Pablo nos menciona o nos da otro nombre. Dice que somos embajadores del reino de Dios. ¿Qué es un embajador? ¿Se ha puesto a pensar usted qué es un embajador? ¿Saben qué es un embajador, verdad? Un embajador es una persona que es enviada de una nación, de su país originario, a otra nación, a representar a ese país, ¿sí? Y se establece en una ciudad. Aquí tenemos un consulado de Costa Rica en Atlanta, y hay consulado de Guatemala, hay consulado de México, hay consulado de El Salvador, hay consulado de Uruguay en Atlanta. No hay. Bueno, está en Miami. Bueno, pero hay consulado acá. Ese consulado, ¿qué es lo que representa? Representa una parte de ese país. Ahora, Pablo dice que usted y yo como iglesia somos embajadores del reino de Dios. Somos representantes del cuerpo de Cristo acá en la tierra. Cuando hablamos de ser representantes, piense nomás en eso. Una de las características, por ejemplo, que uno encuentra en el consulado, las oficinas de un consulado del país de uno, ¿cuáles son? ¿Qué encuentra usted ahí? Ahí encuentra usted que ahí está la bandera del país de uno, ¿verdad que sí? Hay fotografías del país de uno que representa a la nación. En ese lugar está el cónsul o el embajador o los secretarios que trabajan ahí para ayudar a aquellas personas que viven en esa nación, para ayudarlos con trámites que solamente se pueden hacer en el país originario, ¿verdad que sí? Entonces ahí usted puede sacar su pasaporte, su cédula de identidad o su ID. Ahí puede hacer los trámites que usted necesita hacer, que solamente se pueden hacer allá. Ese consulado hace todo ese trabajo. Ahora imagínense si comparamos la iglesia como tal organización en la tierra, representando el cuerpo de Cristo o el reino de Dios acá en la tierra. ¿Cuál sería la función de la iglesia entonces? Sería representar el reino de Dios de una forma correcta acá en la tierra, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Comportarnos, vivir, actuar, hablar como embajadores del reino de Dios. O sea, que no somos cualquier persona. Y si usted ve, por ejemplo, los pasajes que los hermanos leyeron, ahí nos habla muchísimo. Si usted ve, por ejemplo, Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16, dice lo siguiente: muchas señales y maravillas. Y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y ¿cómo estaban todos? Unánimes en el pórtico de Salomón, verso 13. Y dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, no porque olieran mal, no porque caían mal, ¿verdad? Porque hay cristianos hoy en día que caen mal a la hora de hablar con ellos. O sea, no son llevaderos, ¿es cierto? ¿Verdad que sí? Hay cristianos así, que se vuelven insoportables. Ese tipo de creyentes o representantes del reino de Dios eran tan esenciales que dice que los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo dice que los alababa grandemente. Cuando dice que ninguno se atrevía a juntarse con ellos, entonces investigué un poco, porque como que se contradice el versículo, ¿verdad que sí? Una parte dice que ninguno se atrevía a juntarse con ellos, y otra parte dice que el pueblo los alababa grandemente. Entonces, ¿quiénes eran los que no se atrevían a juntarse con ellos? Entonces, de acuerdo a la investigación que pude encontrar por ahí, los que no se atrevían a juntarse con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios, con los representantes del Señor, con los que eran esenciales en ese momento, era el imperio romano, los romanos.
las personas que no tenían ninguna fe en el Dios de los cristianos. Ellos no se atrevían a juntarse con ellos, porque cada vez de que se juntaban con ellos, los cristianos respondían con la palabra, y la palabra los descubría a ellos. Y no eran ese tipo de cristianos que se hacían caer mal, no, ellos hablaban con la palabra del Señor correctamente. Y dice que verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos, para que al pasar Pedro, o al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Wow, qué tremendo. Ahora, aquí hagamos una pregunta, seamos honestos, hablemos honestamente. ¿Cómo está representando la iglesia de Cristo en la actualidad el reino de Dios acá en la tierra? ¿Se está dando ese tipo de prodigios y señales? La gente nos alaba porque de verdad ven que nosotros estamos manifestando el reino de Dios acá en la tierra correctamente. Si alguien está enfermo, esa persona, ¿a quién va a acudir primero? En serio, sabiendo que tiene al frente de su casa quizá a un cristiano, a un hijo de Dios, ¿a quién acuden ellos? Ahora ni al hospital casi, porque la gente tiene temor al hospital. Ahora se van a Google, y en Google cuentan información: tengo dolor de cabeza. Y ahora cualquier dolorcito que la gente tenga, aunque sea un dolor de uña, hay coronavirus, hay el virus, hay esto, hay el otro. De verdad, o sea, ¿cómo nosotros estamos representando el reino de Dios acá en la tierra? Porque si usted va a la palabra del Señor, y podríamos decir, no hermano, es que eso fue en el tiempo pasado, pero la Biblia a mí me dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. O sea, que Él no ha cambiado. Él sigue siendo el Señor, Él sigue siendo el Rey, Él sigue haciendo milagros, Él puede ocasionar milagros, Él puede hacer que todas las cosas cambien. Pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué no? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no? En serio, ¿por qué no? Y yo podría darle respuestas y podría señalar muchísimas. Y yo quiero que vayamos detenidamente mirando por qué razón nosotros no podemos ser ese tipo de representantes, no estamos siendo, no podemos ser, no estamos representando correctamente el reino de Dios acá en la tierra. Hay muchísimas cosas, porque hay principios, hay cosas que han pasado, hay cosas que la iglesia ha perdido, hay cosas que el cuerpo de Cristo y nosotros como pastores tenemos la culpa muchísimas veces de eso, porque hemos caído en juegos que Dios no nos ha llamado a hacer dentro del cuerpo de Cristo. Hemos traído prácticas a la iglesia que no están de acuerdo a la palabra del Señor, y por eso ya no se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Ya no hay ese temor en la gente, ya no hay esa búsqueda de Dios, ya no hay ese tipo de gente que ayuna y que clama a Dios con todo el corazón para que Dios los llene con su presencia y que puedan ser usados de una forma poderosa. Vamos a ver algunos desafíos que la iglesia tiene en estos tiempos. La iglesia en ese tiempo, en el tiempo de los Hechos, desafió tanto al Imperio Romano. El Imperio Romano tenía tanto temor de la iglesia, no porque se fueran a lanzar con armas y se fueran a causar una revolución y fueran a quitar el reinado a Roma. No. Ellos tenían tanto temor de la iglesia porque se multiplicaban. Eran miles y miles y miles de personas que cada día se añadían al cuerpo de Cristo. Y a través de hombres sencillos, temerosos de Dios y llenos del Espíritu Santo, se estaba manifestando algo que el Imperio Romano nunca en la historia de ellos había contemplado.
Era una revolución, pero no era una revolución con armas de guerra. No era una revolución donde estaban cortando cabezas. Era una revolución que se estaba dando con una revolución de fe, de certeza, de convicción. Era una revolución de hombres siendo cambiados y transformados. Era tan grande la revolución que llegó hasta el mismo imperio romano, y muchos de ellos, de los más grandes, comenzaron a convertirse al evangelio por esa revolución tan poderosa. Y entonces ellos miraron a la iglesia ya como una iglesia, no como una iglesia más, no como un grupito de fanáticos que andan por ahí, sino como alguien importante. Diga conmigo, alguien importante, o algo importante. Y dijeron: no podemos ignorar a estos hombres y a estas mujeres, a esta multitud de hombres y mujeres que profesan esa fe en el Señor Jesús. No podemos ignorarlos. Y entonces la iglesia comenzó en un desafío, en una guerra constante. No, como dije o repito, no con armas para cortar cabezas, sino una guerra espiritual. Porque ellos entendieron que como seguidores de Jesús, ahora ellos tenían que seguir el ejemplo que el Señor Jesús les había dado a ellos. Ahora ellos tenían que hacer lo mismo que ellos vieron hacer a Jesús. Y pensemos en un momento: Jesús tuvo 3 años. Diga conmigo, 3 años. Vamos, diga conmigo, 3 años. 3 años. 3 años de ministerio. En 3 años de ministerio que Jesús tuvo con ellos, cambió la mentalidad de ellos, cambió sus vidas, cambió su vida, el destino eterno de ellos. En 3 años, esos hombres y mujeres miraron a Jesús hacer milagros, sanando enfermos, echando fuera demonios, cambiando ricos y poderosos. En 3 años vieron al Señor Jesús no menospreciando a nadie, sino trayendo el reino de Dios a la tierra. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro? ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro? A ver, ¿quién se lo sabe? Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. ¿Qué más dice? Santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino. Diga conmigo, venga tu reino. ¿Sabe qué fue lo que Jesús vino a hacer a esta tierra? Es cierto que Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Él vino y murió y resucitó. Pero en general lo que Él hizo fue traer el reino de Dios a la tierra. ¿Hello? Esto fue lo que Él hizo. Él vino a traer el reino de Dios a la tierra y enseñó a sus discípulos y enseñó a sus seguidores para que ellos entendieran que ellos tenían que continuar con esa misma labor de traer el reino de Dios a la tierra, de llevar el reino de Dios a la tierra. Por eso les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio del reino. Vayan a Samaria, vayan a Judea, vayan a Jerusalén, vayan hasta el último de la tierra, lleven el evangelio. El reino del evangelio del Señor tiene que ser predicado. En 3 años Jesús logró lo que en miles de años ni el más gran poderoso hombre que haya existido sobre el planeta ha podido hacer en 100 o 40 o 60 años de reinado. Ningún dictador lo ha podido hacer. Jesús lo hizo en 3 años y llegó y impactó la vida de sus discípulos y los desafió para que llevaran transformación al mundo. Para que llevaran transformación al mundo. Ahora, como dije antes, esa mentalidad, esa misión que ellos tenían, no era una misión con armas, sino era una misión con el arma más poderosa que hay sobre este planeta. Usted puede decir: ¿cuál arma, pastor? ¿Sabe cuál es? ¿Quiere saber cuál es esa arma? El arma del amor. Diga conmigo, el arma del amor. Wow. ¿Quién se siente amado o amada aquí? ¿Quién?
Si no levanta la mano su esposa o su esposo, tenga cuidado por ahí, ¿verdad? Una persona que se siente amada por el papá o por el mamá o por la mamá o por el esposo o esposa es una persona realizada, ¿verdad que sí? Jesús llegó y empezó a utilizar esa arma que los religiosos, los saduceos, escribas y sacerdotes habían olvidado, porque ellos sabían de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, amarás al prójimo como a ti mismo. Pero ellos lo hacían de una forma religiosa. No era algo espontáneo. Jesús llegó y él era espontáneo con lo que él hacía. Él, cuando decidió amar, de hecho la Biblia dice, Juan 3:16, ¿quién lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y Jesús no vino a decir: ay hermanita, ¿cómo está, hermanito? Tú sabes que yo te amo mucho. Jesús no vino ahí a tratar de expresar amor. No, él lo manifestaba. Él se daba, él demostraba su amor. Él miraba a un leproso mientras otros lo huían. ¿Sabe qué hacía el Señor Jesús? Los abrazaba. Miraba a un endemoniado. Y hoy en día pensemos en eso. Si llega, por ejemplo, una persona malorienta a la iglesia con trapos andracosos, que huele mal, saliéndole pus por las manos y por los pies, ¿cómo lo recibiríamos? Más en medio de una pandemia como la que estamos viviendo. Si alguien llega ahí por las puertas tosiendo, ¿cómo haríamos? ¿Qué hacemos? Si estamos en un restaurante o estamos en un Home Depot, en un lugar, y miramos a alguien tosiendo, ¿cómo mira usted a esa gente? Ayer me contaba un amigo que estaba en Home Depot y que una persona estaba discutiendo con otra porque no andaba máscara. ¿Ah? Yo me pregunto de verdad eso. ¿Cómo nosotros actuamos como iglesia si vemos entrar a una persona con el virus? Y de hecho, hasta si viene con fiebre, le pone la pistola en la frente y no le dejan entrar a la iglesia. No le dejan entrar porque hay que protegernos. Amén, hay que ser precavido. Pero vayamos a la palabra del Señor. ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué hacía el Señor Jesús? El Señor Jesús no podía ver a nadie enfermo porque Él se tiraba y los abrazaba y los sanaba. No podía ver a nadie endemoniado porque Él llegaba y lo libertaba. ¿Ah? Pero hoy en día, si alguien llega a la iglesia y se le manifiesta demonio a alguien, uy, Dios mío, ay, que la sangre de Cristo me proteja, Señor. Ay, Señor, a mí me da miedo eso. No, hermano, porque hay algo que estamos haciendo mal como iglesia. Hay algo que hemos descuidado y nos hemos vuelto con una forma de creer, de ver el cristianismo, y nos hemos descuidado de los principios que están ahí en la palabra del Señor, que nos enseñan cómo usted y yo debemos de llevar el evangelio. Si usted ve ahí en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37, Hechos capítulo 4, versículo, apenas estoy en la introducción, no he llegado al primer punto. Hechos capítulo 4, versículo 32, dice, léalo conmigo en alta voz, al contar 3, 1, 2, 3, y la multitud eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora, pensemos en esto. ¿Quién les enseñó a los discípulos que ellos tenían que tener todas las cosas en común? ¿Quién? ¿Quién? Su líder, Jesús. Amén. Ahora mire, dice que todos los que había, la multitud, no está hablando de 10 personas, dice que la multitud, una multitud son más de 1000 personas. ¿Sí? Una multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. O sea, que si alguien tenía un problema, esa gente miraban que alguien tenía un problema y esa gente, wow,
decían: no, ese hermano, hay que ayudar a esa persona. ¿Hello? Hay que ver qué hacemos para ayudarlo a que salga de esta situación. No había necesidad. Dice que ninguno decía ser propio, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Y ahora quiere decir: mira mi casa, mira mi carro, mira mis posesiones, mira mi TV de 75 pulgadas que tengo. Todos decimos lo que tengo, lo que es mío. Y esa iglesia primitiva, que la Biblia nos manda a imitarla, a vivir como ellos y bajar el reino de Dios acá en la tierra, dice que todo lo que ellos tenían no lo miraban como de ellos. Dios me lo dio y es de Dios, y como es de Él puede hacer lo que quiera con lo que es de Él. Sigamos con el siguiente versículo, y aquí les va a tocar el corazón a más de uno. Ve lo que sigue, verso 33, que dice, léalo conmigo, 1, 2, 3. Y con gran poder wow, aquí me da a mí una clara idea de por qué los apóstoles, los siervos del Señor, predicaban con tanta demostración del Espíritu Santo en esa época. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que a uno como pastor o líder le transmite seguridad y determinación para seguir ejerciendo el reino de Dios en la tierra es ver que la iglesia está dando el ejemplo y que están dándose por el ministerio. Y dice: los apóstoles, con gran poder los apóstoles daban testimonio. ¿Por qué daban con gran poder daban testimonio? ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué, pastor? Porque ellos miraban que toda la iglesia estaba bien unida y ninguno tenía nada, o ninguno decía que yo tengo esto y es mío y nada más. Ellos estaban felices. Imagínense que pastor, cuando uno como padre ve que su familia va bien, ¿cómo se siente usted como padre? Bien, ¿verdad que sí? Y cuando usted ve que sus hijos, sus hijas viven en armonía y comparten entre ellos y se ayudan mutuamente, ¿cómo se siente usted como padre? Felices, ¿verdad que sí? Una de las características, por ejemplo, que hemos descubierto acá, no sé si usted se ha dado cuenta, que las personas asiáticas, ninguno de ellos vive pobre, ninguno de ellos anda con carros malos, ninguno de ellos vive en un apartamento de renta. ¿Lo ha visto usted algún chinito viviendo en renta de apartamentos? Piense, ¿ha visto un chinito viviendo en un apartamento rentado? ¿Verdad que no? En serio, piense. ¿Por qué razón? Casi todos tienen su buena casa, casi todos andan en buen carro. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen una costumbre. La costumbre de ellos es que si viene alguien de su país, ellos se ayudan entre ellos. ¿Quieres comprar casa? Venga, vamos a ahorrar dinero entre todos para que Horacio compre casa. Y después de que ayudamos a Horacio, ahora vamos a ayudar a Iván para que Iván compre casa. Entre todos. Y después vamos a ayudar a Gabriel para que Gabriel compre casa, y a Jacqueline, y a Beatriz, y a Francisco, y al pastor. Por eso se ayudan, por eso viven bien ellos. Y uno de los que siempre vivimos en apartamentos y estamos luchando, ¿quiénes somos? Los hispanos, porque tenemos otra mentalidad. No, todo es para mí, nada más para mí, y venga tu reino para mí, nada más, Señor. Hello. Allá aquí, a cada quien, como que dicen por ahí los dichos, cada quien que muerda el hueso como pueda. Pero ¿cómo nos cuesta? Porque somos codos, y una iglesia coda ocasiona
que el liderazgo no ejerza el ministerio correctamente. Hello. Una iglesia que se da por el ministerio, que ayuda al necesitado, que si ve alguna persona necesitada por ahí, se va, no para ver, hermano, vamos, ¿qué hacemos? Es decir, yo voy a llevar, ahí voy a una papita, un granito de arroz. No, que se da. Es una iglesia que crece, que tiene vida, que se proyecta. Y dice, del Señor y abundante gracia era sobre ellos. Verso 34. ¿Qué dice? Estamos en la introducción nada más. Ahorita vamos a llegar a lo otro, si me queda tiempo, si no el otro domingo. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Había algún necesitado entre ellos? ¿Hello? No había ninguno solo entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Usted haría eso, de verdad? ¿Haría usted eso? ¿En serio? Claro, de acuerdo a la historia, nos encontramos que uno de los errores que cometió la iglesia primitiva fue precisamente eso, que ellos creían que Jesús había dicho que iba a venir por ellos, y que entonces, como el Señor venía pronto, deshagámonos de todo. De por sí el Señor ya viene. ¿Para qué necesitamos casas? ¿Para qué necesitamos tierra? ¿Para qué necesitamos ganado? Vendamos todo. Y fue un error que la iglesia cometió. Ahora, yo no digo que usted vaya y venda sus casas y sus carros y que los traiga a la iglesia a los pies de los pastores, sino que usted vea lo que el Señor le ha dado a usted como una bendición, y que si el Señor pide algo de usted, hágalo con amor, que eso no te ate a ti, tu fe al Señor, sino que usted se despoje y que diga, yo lo doy, aporto, siembro. Si tenemos que ayudar a una familia, pastor, hagámoslo. Si hay alguna persona que necesita que le ayudemos a pagar la renta, entre todos, vamos, pastor, vamos a ayudar. ¿Hello? Pero que no diga, ay, no, yo no puedo. De hecho, yo le digo, si alguno de ustedes sabe de alguna familia de la iglesia que tenga algún problema de esos, díganos, y entre todos nos movemos, ¿verdad que sí? Y hacemos algo. Pero que no digamos, no podemos, porque no, allá ver cómo hace cada quien. Verso 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Según su necesidad. No es que, bueno, ahora sí, porque yo conocí a alguien por allá, no voy a decir que, bueno, a un falso pastor, que ese decía, el televisor es un hijo del diablo, es una herramienta del diablo. Traigan todo lo que tienen el televisor en su casa, y porque eso es un instrumento de Satanás. Y la gente como loca traían los televisores allá en Punta Arenas. Traían los televisores a la iglesia y después cargaban en un camión los televisores. Y después se descubrió que el pastor tenía una venta de televisores en otra ciudad. Hello. Tremendo, ¿no? No, dice que se repartía a cada quien según su necesidad. La iglesia, entonces, si usted ve esos versículos que leemos ahí, ¿cómo funcionaba la iglesia? O sea, ¿a usted no le gustaría formar parte de una iglesia que reúna esas características? ¿Le gustaría? ¿Hello? ¿Le gustaría a usted ver que nosotros, Palabra Viva, seamos así? ¿A usted le gustaría? Que veamos aquí la mano poderosa de Dios obrando. Si hay algún enfermo, que el Señor venga y lo sana. Si hay algún necesitado, que la iglesia entre todos nos movamos y que podamos decir, vamos a apoyar y ayudar. ¿Le gustaría a usted eso? Que nos veamos como una familia unida y que estamos para adelante, y que ninguno digamos que no podemos. No, pastor, lo que yo tengo, lo que yo puedo, aquí vamos a estar, vamos a ayudar. ¿A usted le gustaría? Hagámoslo. Nosotros podemos hacerlo en el nombre del Señor. Sí podemos. ¿Cómo podemos nosotros practicar eso? Es practicando los valores
del reino de Dios. Porque recuerde que somos representantes del reino de Dios acá en la tierra. Y el reino de Dios se estableció con amor y con sacrificio. Dios amó al mundo y sacrificó a su propio hijo. Hello, amén. Dios amó y sacrificó. El reino de Dios se establece, se baja acá en la tierra con amor y sacrificio. Significa que usted y yo tenemos que amar a las personas, tenemos que demostrarle amor a ellos, tenemos que estar preocupados por ellos, estar llamándolos, llámelos por teléfono, mándales un mensaje de texto, visíteles si puede, si no, hágalas que un pastor amigo mío hizo. En medio de toda la pandemia, se fue a visitar a todos los hermanos y llegaba y se paraba fuera de la casa con las ventanas del carro bajadas y con un megáfono: hermano, estamos afuera, venimos a orar por ustedes, están todos bien ahí adentro. Dice, a veces no sabía si me iban a responder o estaban muertos o qué pasaba. Wow. Pero ese tipo de amor. Ahora, sacrificio. ¿Qué significa sacrificio? El sacrificio implica que duele, ¿verdad que sí? Duele. El Señor sufrió, su cuerpo fue molido por causa de nosotros en la cruz del Calvario, pero lo hizo por amor a usted y a mí. Significa que en el reino de Dios, de igual manera, usted y yo tenemos que bajar el amor de Dios y sacrificar nuestro tiempo, sacrificar nuestros días, nuestras horas. A veces tenemos que sacrificar algo en nuestra vida para poder ejercer el reino de Dios. Mira cuántos instrumentos tenemos acá que están llamando a personas que aprendan música. Eso significa amor y sacrificio. Sacrificio, tengo que aprender, tengo que ensayar, tengo que ir a una escuela de música. Quiero cantar, significa lo hago por amor a Dios y sacrifico mi tiempo y voy a ensayar para cantar, para servirle al Señor. Igual que predicar o servir o trabajar con niños o ir a predicar a las calles, por amor, por sacrificio. Ese tipo de iglesia, yo quiero que la iglesia Palabra Viva sea una iglesia que baja el amor de Dios y que se sacrifica por los demás, que damos más de lo que podemos para extender el reino de Dios. ¿Cuáles peligros enfrenta la iglesia de hoy? Primer peligro. ¿Cuáles peligros enfrenta la iglesia de hoy? El estar cerrada a lo que pasa en el mundo. Hay algo importante con respecto a esto, y es que no podemos obviar lo que está sucediendo en el mundo. No podemos aislarnos e ignorar lo que está sucediendo y decir, allá ellos, que vean a ver qué hacen. No podemos ignorar lo que está sucediendo en el mundo y decir o vivir un cristianismo flojo, barato, y decir, no, es normal que todo esto pase. No, tenemos que ir a la palabra, a las escrituras, y escudriñar por qué está sucediendo todo esto en el mundo. Tenemos que ser conscientes, porque muchos cristianos de hecho ni siquiera piensan cuando ven un terremoto, un temblor, un huracán, o el calor, o el frío, o que pasa guerras, o todas estas pestes. Normal, ay Dios mío, que Dios lo guarde. No, que fue el presidente que lo creó, que fue tal país que lo mandó, que fue un descuido de un científico por allá. Nada, ni qué descuido, ni qué gobierno, ni qué país, hermano. Está en la palabra del Señor, y usted y yo no tenemos que cerrarnos a lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, porque es parte del cumplimiento de la palabra del Señor. Lo que sí tenemos que estar es preparados y firmes para que cuando el Señor venga, entonces seamos arrebatados con Él. Y esto es parte de lo que está por venir sobre el planeta. Por años nos enfrentamos y nos esforzamos por un entretenimiento falso, y nos enfocamos en vivir una vida cómoda acá en la tierra, y está bien. A mí me gusta sentarme en mi sofá reclinable y ver televisión. A mí me gusta. ¿A quién no le gusta eso? Pero que eso no me impida a mí orar, buscar el rostro del Señor. Que no me impida leer la palabra del Señor.
A mí me gusta trabajar y me esfuerzo en el trabajo. Y trabajo fuerte todos los días. Pero que eso no sea un impedimento para que usted y yo nos saquemos un tiempo diario para hablar con Dios. Que no sea un impedimento para que podamos transmitir el mensaje de Jesucristo a otra persona. Hello. Segundo peligro que estamos enfrentando es el emocionalismo. Diga conmigo, emocionalismo. Wow. Aquí eso es tremendo, porque hay tanto emocionalismo en muchos ministerios. Y si usted no hace tal cosa, o no siente, o no se comporta de tal manera, usted está en pecado. No sé si usted recuerda hace unos años atrás, cuando estaba el movimiento ese donde la gente caía, y se descubrió que muchos pastores los empujaban bien. ¿Usted lo vio alguna vez eso? No digo que no es de Dios, pero a veces yo recuerdo que se creía que si alguien no caía, estaba en pecado. ¿Escuchó alguna vez eso usted, pastor, hermano? Si alguien no cae, es hermano, algo pasó. Y lo otro, si caía, está endemoniado. O sea que nunca se estaba bien. Es tremendo. Ah, no, yo no voy a esa iglesia porque ahí no hay nada de Dios. ¿Cómo no hay nada de Dios? ¿Por qué? No, porque ahí no tiemblan los hermanos. Ahí no brincan. Ahí no hablan en lenguas. Ahí no danzan. O sea, si mi vida como cristiano depende de una emoción, entonces ¿dónde está mi fe? ¿En quién está puesta? Porque yo no amo a Dios por sentir algo. Yo lo amo a Dios por obediencia. Hello. Usted no tiene que depender de sentir o no sentir algo para corresponderle al amor de Dios. Usted no necesita de repente que Dios haga un milagro en usted, de una sanidad, para seguirlo amando. Lo amo aunque no me sane. Lo amo aunque no me cumpla mis peticiones. Lo sigo amando. No dependo de sentir, dependo de obediencia. Hello. Es el segundo principio. Génesis, el segundo principio. Estamos ahí. El emocionalismo. Los enfocamos en un excesivo énfasis en el fuego. Siento el fuego. Y créame, yo sé lo que le estoy hablando, porque yo era ese tipo de persona, de creyente. No, es que aquí no hay fuego, y Dios mío. Y yo necesitaba sentir algo, hasta que entendí de que yo no dependo de sentir, sino de obedecer, y que Dios va a estar ahí conmigo siempre, aunque no sienta. Él va a estar ahí, va a estar a mi lado siempre. No necesito sentir ese fuego. Y si viene, gloria a Dios, porque también lo he sentido ese momento. A veces he tenido que parar mi carro en algún lado de la calle, porque cae la presencia de Dios sobre mí, y lloro bajo la presencia de Él, y lloro y lo estoy sintiendo. Pero yo no dependo de si lo siento o no lo siento. Dependo de mi obediencia a Él. Amén, gloria a Dios. Tercer peligro que la iglesia está enfrentando es ser muy moralistas. Es el otro extremo. El moralismo. Ay, no, es que ¿qué es lo que dice la sociedad? Porque hay que ser conscientes de lo que está pasando. Y entonces aceptamos a toda circunstancia, a toda cosa, porque tenemos que ser morales. De apellido, dice, ¿verdad? Tenemos que ser moralistas y practicar los valores del reino de Dios. Hace calor, ¿ah? ¿Verdad que se hace calor? Estoy sudando ya. Tomen la temperatura, a ver ahí, ¿qué pasa? Es el fuego, sí. Tenemos que ser cuidadosos con eso. ¿Sí? No decir, no, es que el mundo y los movimientos sociales que se están dando ahora, y entonces la iglesia no puede quedarse atrás de eso. Tenemos que tener cuidado, que por practicar una buena moral, entonces aceptamos las cosas que el mundo practica. No, la iglesia tiene que tener un equilibrio.
No tiene que estar ni allá ni acá. Tiene que tener una línea, y esa línea es Cristo. Y practicamos el amor de Dios, predicamos del amor del Señor, pero no tenemos que desviarnos del amor. El hecho de decir que amamos a todos no significa que aceptamos todo lo que la gente hace. ¿Hello? ¿Estamos claros? No es que aceptamos, los amamos a todos. Si viene un alcohólico acá, lo amamos y oramos por él y pedimos que el Señor lo cambie. Si viene un drogadicto, un homosexual, lo amamos, lo protegemos, oramos por él y todo. Pero no significa que aceptamos lo que esa persona hace. Tenemos que practicar el amor del Señor. Cuarto peligro que la iglesia enfrenta en esta época es sentirse satisfecha con lo que hace. No, yo estoy bien. Un culto a la vez a la semana, con eso está súper bien. ¿Para qué más? Yo le hago una pregunta a usted y contésteme sinceramente. ¿Usted se sentiría bien comiendo solamente un día a la semana? ¿Cuántas veces al día come usted? ¿Ah? ¿Cuántos tacos, tortillas y todo eso come? De hecho, algunos ya están pensando en la comidita de ahora, ¿verdad que sí? ¿Ah? Porque no podemos vivir sin el alimento diario. ¿Por qué? Porque nos gusta estar satisfechos, satisfacer nuestro estómago. Y si lo tiene grande como el mío, más necesitas llenarlo. A no ser de que tengamos un estomaguito chiquitito, chiquitito así como lo tienen ellos, ¿verdad? Chiquitito. Que no les cabe nada. Una zanahoria y ya. Menos dinero, menos gasto. Aleluya. No se sienta satisfecho. Eso significa que no podemos sentirnos satisfechos como estamos, como cristianos. Tenemos que anhelar más de Dios. Tenemos que anhelar más de su presencia, leer más su palabra, orar más, ayunar por lo menos un día a la semana, buscar su rostro, estar predicando el evangelio a otra persona. No se sienta satisfecho. Usted siempre anhele más de Dios en su vida, porque es el problema que está radicando ahorita en la actualidad en la iglesia. La iglesia se siente satisfecha y más en esta nación. La iglesia se siente bien asistiendo un día a la semana, y hay muchos que ni siquiera un día a la semana se congregan. Y muchos dicen, yo no necesito, yo puedo ver Facebook Live. Y si no lo veo en línea, después lo pasan ahí. Yo lo puedo buscar en el Facebook y ahí veo la predicación. No se sienta satisfecho. Gloria a Dios. Quinto peligro. Quinto peligro. ¿Qué es el quinto peligro? El materialismo. Diga conmigo, materialismo. Materialismo. Eso es algo que tenemos que tener tanto cuidado como iglesia, como ministerios. Porque cuántos ministerios empezaron bien y terminaron mal. Empezaron con una buena visión, con una buena causa de predicar el evangelio, y después comenzaron a construir imperios terrenales y se volvieron materialistas. Comenzaron primero en que querían ayudar a medio mundo, y si llegaba algún necesitado, aquí vamos a aportar, vamos a ayudar. Pero después, cuando tenían mucho, no podemos ayudar a todos. Materialismo. No solamente en la iglesia, sino como miembros del cuerpo de Cristo, es que a veces nos volvemos materialistas. Nos duele dar, nos duele ofrendar, y a algunos hasta les gusta que lo llamen como la tradicional limosna. No, eso del diezmo, eso de ofrenda, no. Yo doy cuando sea necesario, yo doy, pero yo no ofrendo ni diezmo. Hello, materialismo. No significa que usted no pueda vivir bien, pero lo que Dios le dé a usted, que no sea como una excusa y que usted diga, no, yo estoy bien. Porque yo conocí a alguien así allá en mi país, que ese señor tenía tanto, él empezó bien, vivía en la playa,
tenía propiedades por todos lados, pastoreaba con su esposa y empezaron a levantar una iglesia y todo iba bien. Y de repente Dios empezó a prosperar al hombre y a prosperarlo y a prosperarlo y a prosperarlo. Y ese hombre se volvió orgulloso y pedante y materialista y terminó en nada. Se descuidó de lo que Dios lo había llamado a hacer. Pensemos en eso. O sea, no es que no podamos vivir bien, no, amén. Dios quiere bendecirnos, pero que lo material no sea como un anzuelo, una ancla que nos ata para seguir desarrollándonos como hijos de Dios. Al contrario, si Dios te prospera y te bendice, use tu prosperidad para bendecir a otras personas, para ayudar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a dejarlo ahí, vamos a orar. Y el domingo que viene vamos a estar entonces hablando de cuáles son los desafíos que tiene la iglesia de hoy para ser considerada esencial. Amén. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la iglesia de hoy para ser considerada esencial? Padre, te damos muchísimas gracias esta noche, Dios. Esta mañana, Dios, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te agradecemos por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Estamos aquí delante de ti, Padre, pidiéndote perdón, Señor, si nos hemos descuidado quizás en alguna de las áreas que hemos